principio, uno puede leer este cuento y entrar desde montones de lugares, digamos, ¿no? Y tomar las hilachas del cuento, digamos, tirar de los hilvanes desde montones de lugares. Por ejemplo, uno podría hablar de la problemática Spencer-Spinoza, que no es de lo que yo voy a hablar, porque fuimos especialistas, digamos, que no nos pueden ilustrar. También, digamos, podría hablar específicamente de Spinoza. Yo no voy a hablar de eso porque no soy, digamos, alguien que ha estudiado Spinoza. Pero, ya les digo, el cuento tiene montones. Uno podría entrar desde montones de lugares. Podría entrar desde la problemática de Borges y La Pampa, podría entrar de la problemática del metodismo, digamos, es enorme, digamos, ¿no? La cantidad de hilos que tiene este cuento. Ahora, a mí lo que me interesó es preguntarme ¿qué es lo que hace que el cuento se llame el Evangelio según Marcos? Porque ustedes saben que los evangelios, digamos, son 4, ¿no? Los canónicos. Los 3 sinópticos y el de Juan. Los sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas, y Marcos es la fuente, ¿no? De Mateo y de Lucas. Marcos es la fuente, digamos, es el primer documento que tenemos como evangelio, el primer texto que además inicia anunciando el evangelio, digamos, ¿no? Trayendo esta noticia, ¿no? Que va a hablar del evangelio. Entonces, el evangelio, digamos, es esta propuesta, esta noticia, vengo a traer una noticia, y más tarde, digamos, a partir del siglo II se convierte en un género literario. Pero en ese momento para Marcos es esto. ¿Qué hizo que Borges eligiera según Marcos? ¿No? Le preguntaba a Pablo, yo por teléfono el otro día, ¿por qué no según San Marcos? ¿No? Porque ustedes saben que las Biblias dicen según San Marcos, según San Juan. Catamarcayo, digamos, bueno, incluso en la Reina Valera, ¿no? Yo te decía, dice que es la Biblia luterana, digamos, la tradición luterana dice según San Juan, según San Marcos. Y bueno, seguramente me decían la tradición metodista, digamos, la costumbre es decir según Marcos. Pero bueno, ¿qué tiene el Evangelio de Marcos, digamos, de particular para que Borges lo haya elegido? Yo, como les digo, para mí Borges, y en esto debato con Lucas, no vamos a abrir el tema porque no importa, digamos, no es relevante, pero me gusta como dice Schneisenberg, digamos, Borges es un judío, digamos, es un lector judío del texto, también del Evangelio. Y como buen judío, digamos, y como buen judío del Segundo Templo, digamos, y del siglo I antes de Cristo, porque es lo que es Borges, digamos, un judío entre el siglo II y el siglo I antes de Cristo, sabe que el Evangelio de Marcos, ¿qué decir? Qué viejo, digo, del siglo I, ¿no? No, yo digo, ¿de dónde sacaste eso? Pero es una apreciación, porque me parece que la manera que él tiene de, por ejemplo, en el cuento de Marcos, lo que él encuentra en el Evangelio de Marcos, para llamar el texto, el Evangelio según Marcos, va directamente a la cuestión apocalíptica, digamos, y sabe que la cuestión apocalíptica es el día. Digamos, ¿no? Y Borges sabe que los cristianos, los mal llamados cristianos, son judíos, no son cristianos. El siglo I, la gente era judía, no era cristiana, digamos. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos y mal nos llamamos cristianos hoy en día, porque bien podríamos llamarnos judíos y ver que somos una particularidad, seguimos siendo particularidades, digamos, del judaísmo, casos particulares. Entonces, él sabe esto es lo que me parece a mí cuando yo lo leo, digamos, que Borges sabe que Marcos, digamos, que el Evangelio es un producto judío, no un producto cristiano, y que la apocalíptica que se encuentra en Marcos es judía, digamos, que Marcos copia, digamos, un texto en Marcos 13, un texto judío que tiene a la vista, digamos, ¿no? Que lo está copiando. Entonces, me parece que él le pone el Evangelio según Marcos en relación a este Evangelio que es tan apocalíptico, ¿no? Marcos es un Evangelio que dicen muchos, digamos, acá el lista no me va a criticar, pero Marcos, hay muchos que dicen que está escrito en Siria, digamos, ¿no? Hay un debate sobre Marcos, está escrito en el año entre el 70 y el 80 o está escrito en el 50. Si está escrito entre el 70 y el 80, después de la caída del templo, digamos, están probablemente en el norte, digamos, en Siria. Hay algunos que dicen que lo escriben en el 50, pero bueno, eso ya es más relativo, qué sé yo, porque hay lo que se llama el vaticinio post-eventum, que es hablar de la caída, del desastre, cuando, digamos, que va a suceder y que sucedió, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Borges conoce esto, digamos, ¿no? Y entonces fíjense
fíjense, acá yo lo tengo como, en esta copia, como Los Álamos, pero en el texto original la estancia se llama La Colorada. Sí. ¿No? Bueno, yo les voy contando el cuento y voy hablando, voy leyendo. El hecho sucedió en la estancia de Los Álamos, en el partido de Junín, hacia el sur, en los últimos días del mes de marzo de 1928. Su protagonista fue un estudiante de medicina, Baltasar Espinosa. Ya ahí nos atrapa, ¿no? Porque Baltasar Espinosa, obviamente, ¿no? Que es Espinosa, hace una referencia al filósofo. ¿Pero quién es Baltasar? Baltasar, cuando en el libro de Daniel está en la corte de Babilonia, es nombrado como Baltasar. Mi primo se llama ¿No? Daniel. Es nombrado como Baltasar. Es decir, directamente nos lleva al libro de Daniel. Y seguramente, digamos, toda la problemática del libro de Daniel, de los apócrifos, de si es apócrifos, si no es apócrifos, en qué momento, dónde lo ubica el canon hebreo, dónde lo ubica el canon cristiano, digamos, esto no es lo que le interesa a Borges, ¿no? Borges nos da un dato, nos da una señal, ¿no? Y nos está juntando Spinoza con la apocalíptica. Lo cual no es poco, ¿no? Me parece que uno podría quedarse pensando y pensando qué relaciones podrían tener, digamos, Spinoza y la apocalíptica. En especial el libro de Daniel. Daniel habla de la justicia, ¿no? Como el nombre de Daniel, que es un nombre metafórico, ¿no? Que es bueno, entonces podemos definirlo por ahora como uno de los tantos muchachos porteños y en otros rasgos dignos. Denota que esa facultad oratoria que le había hecho merecer más de un premio en el Colegio Inglés de Ramos Mejía. El Colegio Inglés de Ramos Mejía, sabemos que es el colegio metodista, ¿no? El colegio Ward. ¿Cómo? Es el colegio Ward, digamos, ¿no? En Ramos Mejía, el colegio metodista. Es decir, nos sitúa, ¿no? Es un metodista. Y está poniéndose en pronta metodista. Y que casi, bueno, y que una casi ilimitada bondad, ¿no? Estos son algunos presagios cristianos. No le gustaba sí, no le gustaba discutir, prefería que el interlocutor tuviera razón y no él. Aunque los azares del juego le interesaban, era un mal jugador porque le desagradaba ganar. Bien. Su abierta inteligencia era perezosa. A los 33 años, ya no se tuvo, de Cristo, le faltaba rendir una materia para graduarse, la que más la atraía. Lo que decía Masi, ¿no? No, vos, lo que decía él. A mí me parece que le faltaba rendir una materia para graduarse, la que más lo atraía. No sabemos cuál es esa materia que más lo atraía. Digamos, pero le faltaba un paso, ¿no? Faltaba dar un paso más. Si uno, acá con los psicoanalistas, digamos, uno dice, cambia este punto seguido por una coma, acá dice la materia, la que más lo atraía, su padre. Digamos, ¿no? Falta un paso más, falta un escalón más en su vida, falta dar un paso, atravesar una situación para graduarse. ¿Qué querrá decir graduarse? En este cuento. A lo largo de los años no había quebrado nunca esa promesa. Perdón. Su padre, que era libre pensador, como todos los señores de su época, lo habían instruido en la doctrina de Herbert Spencer, pero su madre, antes de un viaje a Montevideo, le pidió que todas las noches rezara el Padre Nuestro e hiciera la señal de la cruz, ¿no? Para ilustrar la atención. Bien, entonces habla, ¿no? de Francia, de los franceses, de toda una situación, ¿no? Lo describe con toda una situación ilustrada, spenceriana, bueno. Entonces cuando Daniel, su primo, fíjense que el primo se llama Daniel, ¿no? Como el profeta, le propuso veranear en Los Álamos, dijo inmediatamente que sí, no porque le gustara el campo, sino por natural complacencia y porque no buscó razones válidas para decir que no. El casco de la estancia era grande y un poco abandonado. Las dependencias del capataz, que se llamaba Butre, estaban muy cerca. Los Butres eran tres: el padre, el hijo que era singularmente topo, y una muchacha de incierta apariencia. Eran altos, fuertes, huesudos, de pelo que tiraba rojizo y de caras enviadas. Casi no hablaban. La mujer del capataz había muerto hace años. Fíjense que los Butres, digamos, aparecen, ¿no? Butrum, este rey danés que pelea con Alberto en
Sajonia, digamos, del siglo VIII, aparece después en Conjurados, ¿no? Guthrum está en el cuento de los Conjurados. En Cristo no te gusta. Sí, exactamente. Porque Guthrum se convierte, digamos, cuando pierde una batalla contra María, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Nos está situando a una línea sajona, digamos, ¿no? Nos está situando hacia la línea metodista. Está situando hacia la línea que lleva hacia Inglaterra, digamos, ¿no? Hacia Gran Bretaña. Bien. Los Gutres eran tres, digamos, ¿no? El padre, el hijo tosco y esta chica de origen incierto, digamos, incierta paternidad. Fíjense que en el cuento, en La intrusa, también son tres, ¿no? Son dos varones y una mujer. Está bien, acá son una familia, La intrusa es la mujer que llevan. Pero esta chica también es de incierta paternidad, digamos, ¿no? ¿Quién es esta chica? La mujer del capataz había muerto, bueno. Spinoza en el campo fue aprendiendo cosas que no sabía, que no sospechaba. Por ejemplo, que no hay que galopar cuando uno se está sacando las casas, bueno, todas estas cuestiones que va aprendiendo. Yo les di ahí unos textos también sobre unos poemas, ¿no? ¿No sé, por ahí? Sí. Bien. Fíjense, ¿no? El primer poema de sobre Spinoza, que le quería leer. Las translúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen al confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño del espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. Cuando nos pone de lleno en el tema de Spinoza, sabemos que estamos en el tema del infinito, en el tema de la repetición, ¿no? En el tema del sujeto. Es decir, que sabemos que algo va a suceder, digamos, ¿no? En relación a en la conferencia que da Borges en la escuela freudiana, cuando habla de Spinoza, él habla de los destinos paralelos. Hay el destino paralelo, hay el golpear, dice en la mesa, y que el otro lo escuche, pero no es un acto dirigido al otro. Se escucha, se golpea. Hay destinos paralelos, no hay encuentros. Bien, entonces, a los pocos días Daniel, digamos, lo deja el primo, ¿no? Tuvo que acentuarse a la capital para cerrar una operación de animales. Entonces, ¿por qué cierra Daniel una operación de animales? Digamos, porque la profecía del profeta Daniel es con animales, ¿no? Aparecen un montón de animales y monstruos que están en relación también a profecías anteriores, también apocalípticas. Entonces, Daniel se va a cerrar una operación de animales, digamos, ¿no? Se va hasta... Es un chiste coreano, ¿no? Sí. A los sumos negocios me tomaría una semana. El calor apretaba y ni siquiera la noche traía un alivio. En el alba los truenos lo despertaron. El viento se amarreaba las casuarinas. Spinoza oyó las primeras gotas y dio gracias a Dios. El aire frío vino de golpe. Esa tarde el salado se desbordó. Entonces, lentamente nos va situando en la cuestión apocalíptica, ¿no? Empiezan a suceder cuestiones más allá. Ustedes saben que la apocalíptica, digamos, se creía antes que comenzaba en el siglo II, a partir de los descubrimientos de Qumran, se descubren montones de textos apocalípticos, digamos, y entonces lo empieza a situar casi hasta el siglo, digamos, como comenzando en el siglo IV, primero en el siglo IV. La apocalíptica tiene una temporalidad particular, digamos, ¿no? Hay otro tipo de tiempo, hay otro tipo de estar, hay visiones, digamos, ¿no? Se acerca el reino. El mundo helenístico, digamos, el mundo de la invasión, digamos, helenística a Judea trae, digamos, la profanación del templo, bueno, todas estas cuestiones donde
Y todo este ambiente que él empieza a relatar, digamos, es un ambiente apocalíptico. Es un ambiente, es un contexto apocalíptico. Yo con esta cuestión de que mandábamos los mails, bueno, le mandé a unos amigos biblistas, un sudafricano, que había puesto yo este párrafo, no sé si alguno lo leyó, había puesto este párrafo en el mail indignado, ¿no? Diciéndome, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde? Decime en qué libro, en qué capítulo de Daniel, del libro de Daniel, vos encontrás esto. Pero bueno, vos tenés que entender que esto es una ficción. Es literatura, es un contexto, digamos, son alusiones, ¿no? Bueno. Esa tarde el salado se desbordó. Al otro día, Baltasar Espinosa, mirando desde la galería los campos anegados, pensó que la metáfora que equipara la pampa con el mar no era, por lo menos esa mañana, del todo falsa. Aunque Hudson había dejado escrito que el mar nos parece más grande, porque lo vemos desde la cubierta del barco y no desde el caballo o de nuestra altura. La lluvia no cejaba. Los butres, ayudados y acomodados por el pueblero, salvaron buena parte de la hacienda, aunque hubo muchos animales ahogados. Dice que hay una referencia al diluvio, ¿no? Hay una referencia bíblica ahí directa, ¿no? De los animales, salvar los animales, toda esta cuestión. Bien, los caminos para llegar a la estancia eran 4. A todos los cubrieron las aguas. Esto de los 4 caminos es un tema cabalístico, ¿no? Pero además está, digamos, en la profecía de Ezequiel. Hay 4 rincones del viento, hay 4 puntos, digamos, ¿no? Repitan los 4 puntos cardinales. Hay, después en Ireneo, cuando ustedes saben que el Evangelio de Marcos está mencionado por Papías, ¿no? Papías de Hierápolis, y a Papías de Hierápolis lo mencionan Ireneo y después Eusebio. Ireneo dice, son 4, porque habla el canon, ¿no? Son 4 los evangelios, porque son 4 las esquinas del viento, ¿no? Fíjense qué belleza, ¿no? Son 4 los evangelios porque son 4 las esquinas del viento. Esto aparece, ¿no? Los caminos, digamos, los 4 caminos están cerrados. Bien. Al tercer día una gotera amenazó la casa del capataz. Espinosa le dio una habitación que quedaba en el fondo, al lado del balcón de la cerradura. Fíjense la distancia, una gotera amenazó la casa, ¿no? Una gotera. La mudanza los fue acercando. Comían juntos en el gran comedor. El diálogo resultaba difícil. Los butres, que sabían tantas cosas en materia de campo, no sabían explicarlas. Una noche Espinosa les preguntó si la gente guardaba algún recuerdo de los malones, cuando la comandancia estaba en junio. Le dijeron que sí, pero lo mismo hubieran contestado una pregunta sobre la ejecución de Carlos I. Espinosa recordó que su padre solía decir que casi todos los casos de longevidad que se dan en el campo son casos de mala memoria, con un concepto vago de fechas. Los gauchos suelen ignorar por igual el año en que nacieron y el nombre de quien los encarnó. Bien, pero estos gauchos resulta que habían perdido la lengua, ¿no? Habían llegado con sus Biblias, digamos, habían llegado de Inglaterra con sus Biblias, y habían perdido la lengua, habían perdido tanto el inglés como el castellano, digamos, en este aislamiento, ¿no? Que es el aislamiento apocalíptico. Bien, dice los libros que había acá, las revistas, digamos, ¿no? Un libro, por supuesto, una novela reciente, Don Segundo Sombra. Espinosa, para distraer de algún modo la sobrevivencia inevitable, leyó un par de capítulos a los butres que eran analfabetos. Desgraciadamente, el capataz había sido tropero y no le podía importar las andanzas de otros. Bien. En la cocina había una guitarra, los peones antes de los hechos que narro se sentaban a rueda, alguien la templaba y no llegaba nunca a tocar. Esto se llamaba una guitarra, ¿no? Espinosa, que se había dejado crecer la barba, fíjense cómo Espinosa va mutando, ¿no? Se deja crecer la barba, solía demorarse ante el espejo para mirar su cara cambiada y sonreía al pensar que en Buenos Aires aburriría a los muchachos con el relato de la inundación del Salado. Curiosamente extrañaba lugares a los que no iba nunca y los iba. Bien. En cuanto a sus hermanos y a su padre, ya sabrían por Daniel que estaba aislado. La palabra etimológicamente era justa por la presión. Bien, explorando la casa, siempre cercada por las aguas, dio con una Biblia en inglés. En las páginas finales de Guthrie, tal era el nombre genuino, habían dejado escrita su historia. Acá Pablo lo podrá decir, digamos, ¿no? Que las Biblias metodistas, la gente solía anotar, digamos, ¿no? La historia familiar en las Biblias.
¿no? En la intrusa también la Biblia está anotada, ¿no? Son, eran costumbres de este mundo, digamos, ¿no? No sé si lo aplicaron con la señorita. ¿Vos viste? Es la tradición anglosajona. Anglosajona. Bien. Sí. ¿Quién estaba, perdón? Se llama, un paréntesis, se llama Biblia de la Familia, Biblia familiar, y entonces se anotaban nacimientos y fallecimientos, y eventos muy significativos en la familia. Sí, matrimonios, en las páginas en blanco, que en todo libro tiene, y claro, hay páginas así, entonces se va anotando, le dan nacimientos, hijos, nietos, fallecimientos, y esa Biblia pasaba de generación en generación. Hay familias que hoy la tienen de hace 300 años, ¿no? Que la siguen heredando y siguen agregando, le pegan hoja. Bueno, entonces dice acá que eran oriundos de Inverness. Fíjense que Inverness está en Escocia, ¿no? Y en Inverness es donde sucede Macbeth, ¿no? La tragedia Macbeth. Y también, si lo encuentro acá porque tengo todos estos papeles que están perdidos, que no se me encuentro, pero acá dice, ¿no? El asesinato de Macbeth es esto. El asesinato del rey es un sacrilegio. Un sacrilegio. El templo de la vida del rey, ungido del Señor, ha sido profanado. Y Macbeth no volverá a conciliar el sueño. Tú no puedes dormir porque has asesinado el sueño. Te anuncia una voz que resuena en tu oído. ¿No? Entonces, fíjense, el templo de la vida del rey, el ungido del Señor, ¿no? El Mesías, ha sido profanado, ¿no? Esta es bien una característica, digamos, que está bien relacionada con este cuento. Y has asesinado el sueño, digamos, ¿no? El tema del sueño en la apocalíptica. Daniel es alguien que interpreta sueños, que sueña e interpreta sus sueños. Y le interpreta los sueños también a los reyes babilónicos que se van sucediendo. En Inverness también tenemos una cita, de la ley, si me encuentro, que habla de una mujer en Inverness, ¿no? ¿Te acuerdas, Lucas? Sí, en Inverness vi una mujer que no olvidaba. Exactamente. Sí, Sí, en la ley. En Ulrica parece también, en Ulrica también se desarrolla en Inverness. ¿Así la cuenta Ulrica? Claro, Interesante. la reina de lobos. Y también es interesante señalar que, bueno, él ahora va a hablar del origen calvinista, digamos, ¿no? Inverness está en Escocia, ustedes saben que en Escocia, digamos, John Knox lleva el calvinismo, ¿no? Y se genera la iglesia inglesa, los presbiterianos, ¿no? O sea, escoceses, perdón. Bien, entonces eran oriundos de Inverness, habían arribado a este continente, sin duda como peones a principios del siglo XIX y se habían cruzado con los indios. La crónica de la Biblia, digamos, cesaba hacia 1870 y tantos, ya no sabían escribir. Al cabo de unas pocas generaciones habían olvidado el inglés y el castellano. Cuando Espinosa los conoció, les daba trabajo. Carecían de fe, pero en su sangre perduraban como rastros oscuros el duro fanatismo del calvinista y las supersticiones del campo. Espinosa les habló de su hallazgo y casi no escucharon. Fíjense que el cuento nos ubica en la predestinación, ¿no? En el destino, digamos, del calvinista. ¿Es bueno? ¿Se nace para la salvación o no se nace para la salvación? ¿No? Sí. Sí, ya lo tenía. Sí, ¿no? Bueno, pero John Knox toma ellos ya habían quedado, digamos, no hablaban ni el inglés ni el castellano, pero estaban ellos en el duro fanatismo del calvinista, ¿no? Y las supersticiones. Cogió el volumen y sus dedos lo abrieron en el comienzo del Evangelio según Marcos. Para ejercitarse en la traducción y acaso para ver si entendían algo, decidió leerles ese texto después de la comida. Les sorprendió que lo escucharon con atención y luego con calladez. ¿Acaso la presencia de las letras de oro en la tapa le diera más autoridad? Lo llevaban en la sangre, pensó. También se le ocurrió que los hombres, a lo largo del tiempo, han repetido siempre dos historias. La de un bajel perdido que busca por los mares mediterráneos una isla querida, y la de un Dios
que se hace crucificar en el Gólgota. Recordó las clases de locución en Ramón Mejía y se ponía de pie para predicar las parábolas. Bien, entonces empieza a leer el Evangelio según Marcos. Y fíjense, esto, ¿no? Los hombres han repetido siempre dos historias. La de un bajel perdido, ¿no? Que es la de Odiseo en su retorno, que busca por los mares mediterráneos una isla querida, y la de un Dios con minúscula, ¿sí? Que se hace crucificar en el Gólgota. Fíjense que él dice se hace crucificar, ¿sí? Es esta voz media, se hace hacer, digamos, ¿no? Se hace crucificar en el Gólgota este Dios con minúscula. Es llamativo que él pone el Dios con minúscula, ¿no? Es porque puede ser esta historia que se repite, cualquier Dios, todos los dioses, ese Dios, digamos, es este Dios que permanentemente estamos relatando. Bien, los butres despachaban la carne asada y las sardinas para no demorar el Evangelio. Una corderita que la muchacha mimaba y adornaba con una cinta celeste se lastimó con un alambrado de púa. Para parar la sangre querían ponerle una telaraña. Espinosa la curó con unas pastillas. La gratitud de esa curación despertó, no dejó de asombrarlo. Al principio había desconfiado de los butres y había escondido en uno de sus libros los 240 pesos que llevaba consigo. Ahora, ausente el patrón, él había tomado su lugar, ¿no? La apocalíptica, ¿no? El Dios que no daba respuestas, el Dios de los profetas que no da respuestas finalmente a su pueblo, ¿no? El Dios que se les ausentaba. Él había tomado su lugar y daba órdenes tímidas, que eran inmediatamente acatadas. Los butres lo seguían por las piezas y por el corredor, como se repitieran los judíos. Mientras leía, notó que le retiraban las migas que él había dejado sobre la mesa. Una tarde lo sorprendió hablando de él con respeto y pocas palabras. Concluido el Evangelio según Marcos, quiso leer otro de los 3 que faltaban. El padre le pidió que repitiera el que ya había leído para entenderlo bien. Espinosa sintió que eran como niños, a quienes la repetición les agrada más que la variación o la novedad. Una noche soñó con el diluvio. Una noche soñó con el diluvio, lo cual no era de extrañar. Los martillazos de la fabricación del arca lo despertaron y pensó que acaso eran truenos. En efecto, la lluvia que había mainado volvió a recrudecer. El frío era intenso. Le dijeron que el temporal había roto el techo del galpón de las herramientas y que iban a mostrárselo como cuando estuvieran arregladas las vidas. Ya no era un forastero y todos lo trataban con atención y casi lo mimaban. A ninguno le gustaba el café, pero había siempre una tacita de café para él colmada de azúcar. Bien, entonces, esta curación, ¿no? Cura la cordera, ¿no? Para estos que estaban, digamos, los butres que conservaban las supersticiones del pan, digamos, ¿no? Él cura desde su mundo ilustrado con una pastilla y una cordera, ¿no? ¿Quién es esta chica? ¿No? Que cura, tiene una cordera que se le lastima y la va a curar con una tela de araña. Esto le trae, digamos, ¿no? Esta acción de curar y la lectura del Evangelio de Marcos, el sueño del diluvio. El temporal ocurrió en martes. El jueves a la noche lo recordó un golpecito suave en la puerta, por las dudas, él siempre cerraba con llave. Fíjense que es interesante, ¿no? Porque él empezó a confiar en los butres, pero cerraba la puerta con llave. Se levantó y abrió. Era la muchacha. En la oscuridad no la vio, pero por los pasos notó que estaba descalza, y después en el lecho que había venido desde el fondo, desnudo. No la abrazó, no dijo una sola palabra, se tendió junto a él y estaba temblando. Era la primera vez que conoció un hombre. Cuando se fue, no le dio un beso. Espinosa pensó que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Urgido por una íntima razón que no trató de averiguar, juró que en Buenos Aires no le contaría a nadie esta historia. ¿Quién es esta chica que viene desde el fondo? ¿Desde qué fondo llegó? ¿No? ¿Desde cuál es este fondo? Que se cruza, digamos, esta chica de origen incierto,
que se cruza con él, digamos, ¿no? Y que tiene este padre y este hermano que no son finalmente su padre o su hermano. Esto es como la intrusa, digamos. ¿Quiénes son estas mujeres que se cruzan, digamos, desde lugares insospechados, ¿no? Porque la intrusa, ¿quién es la intrusa? ¿Acaso no es la pampa? Digamos, ¿acaso no es la tierra que se cruza con Cristian y Eduardo, digamos, ¿no? Eduardo, el nombre inglés, Cristian, digamos, o Cristiano, el nombre cristiano, el otro cristianismo. Esto que él reivindicaba, digamos, como sus orígenes, y se cruza de repente la intrusa, porque la intrusa, digamos, ¿no? Intrusa, ¿qué es lo que se está intrusando ahí? ¿Quién es esta chica que viene desde un fondo? ¿De qué fondo llega? Si no desde el fondo, para mí, ¿no? Desde este eco de la tierra, que llega hacia él, digamos, ¿no? Que es este joven ilustrado, digamos, ¿no? De Buenos Aires. Acuérdense que Borges, bueno, ya había descrito, digamos, los gauchos, ¿no? Todo lo que dice sobre los gauchos, ¿no? Que no recuerdan, no tienen memoria, era la primera vez que conocía a un hombre, dice, ¿no? Y también una frase, Sí. ¿no? Hablar de conocer Las relaciones sexuales. Cuando se fue no le dio un beso, bueno, él queda inquieto, digamos, con esa relación. El día siguiente comenzó como los anteriores, salvo que el padre habló con Spinoza y le preguntó si Cristo se dejó matar para salvar a todos los hombres. Spinoza, que era libre pensador, pero que se vio obligado a justificar lo que les había leído, le contestó: sí, para salvar a todos los hombres. Gutre le dijo entonces: ¿qué es el infierno? Un lugar bajo tierra donde las ánimas arderán y arderán. ¿Y también se salvaron los que le clavaron los clavos? Sí, replicó Spinoza, cuya teología era incierta. Había temido que el capataz le exigiera cuentas de lo ocurrido anoche con su hija. Después del almuerzo le pidieron que releyera los últimos capítulos. Spinoza durmió una larga siesta, un leve sueño interrumpido por persistentes martillos y por vagas premoniciones. Hacia el atardecer se levantó y salió al corredor. Dijo, como si pensara en voz alta: las aguas están bajas, ya falta poco. Ya falta poco es una frase mesiánica, ¿no? Una frase. Mesiánica, digamos, una frase, ya falta poco para que llegue el Mesías. Claro, el tiempo se cumple, ¿no? Falta poco, ya está llegando, el tiempo es ahora, ¿no? Ya falta poco, repitió Gutre, comúnmente. Los tres lo habían seguido. Hincados en el piso de piedra le pidieron la bendición. Después lo maldijeron, lo escupieron y lo empujaron hasta el fondo. La muchacha lloraba. Spinoza entendió lo que le esperaba del otro lado de la puerta. Lo maldicen, lo escupen y lo empujan como en la Pasión de Cristo, ¿no? Cuando la vieron, fíjense que hay otro fondo, ¿no? Acá otra vez, hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo de un destino. Spinoza entendió lo que le esperaba del otro lado de la puerta. Cuando la abrieron, vio el firmamento. Un pájaro gritó. Pensó, es un jilguero. Cuando dice un pájaro gritó, es notable, ¿no? La recurrencia de Borges con el tema del pájaro. Acá, por ejemplo, en estos poemas que yo les digo, bueno, este es el Juan 1.14. Sí, no lo pongo otra ahora. A ver, si lo encontrás o no lo encuentro. Sí. También está, ahora se lo voy a hablar también de la Aleph, ¿no? Cuando él habla de el persa, digamos, que tiene el pájaro. Y hay un Ahí está. Dice, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Ahí está, exactamente. En otro dice: el grito desconsolado de un pájaro. También siempre hay un pájaro que canta en el momento de la decisión. Exactamente, sí. Hay un laico divino de Borges que dice: lejos un trino, el ruiseñor
sabe que te consuela. También es el gallo, ¿no? Claro, puede ser gallo. Sí. Pero también, vos habías dicho una vez que se podía relacionar con el Espíritu Santo también, ¿no? El tema del pájaro. Sí, sí. Juan Pablo, a ver. Lo que pasa es que en los evangelios hay varios pasajes donde el Espíritu Santo se lo vincula a como una paloma. No dice que es una paloma, y hay que aclararlo, porque toda la tradición de las iglesias está decorada con paloma, que dice es el Espíritu Santo. El texto no dice que el Espíritu Santo sea una paloma, dice que descendió como paloma. O sea, es importante porque es la metáfora, lo que se juega ahí, ¿no? Es una metáfora. Entonces, en los evangelios. Y en el relato de Génesis, un pasaje que se vincula con el Espíritu es el Ruach Adonai, o sea, el Espíritu de Dios, que aleteaba sobre las aguas. O sea, no se lo vincula, no es el Espíritu Santo ahí, pero sí, el Espíritu de Dios se lo vincula como aleteaba, o sea, como una especie de ave que vuela sobre las aguas. Pero de nuevo aparece como metáfora, ¿no? Entonces no hay que hacer una relación mecánica, sino metafórica. Sí, claro, sí, metafórica. También en Tadeo Isidro Cruz, me parece. Canta el pájaro. Canta el pájaro, el chajá. El chajá. Sí, El sí, chajá sí. anuncia muerte en el Claro, canto. exacto, sí. Claro. Bueno, y dice en el Aleph: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo es todo, ¿no? O sea, aparece la divinidad representada ahí. Bien, entonces un pájaro gritó, pensó, hizo un jilguero. El galpón estaba sin techo, ¿no? O sea, habían arrancado las vigas para construir la cruz. Bien. Entonces, el cuento, se ve la predestinación, digamos, ¿no? Es un cuento, se podría pensar que es un cuento calvinista. Digamos, es un cuento donde hay una teología calvinista, digamos, ¿no? Está predestinado, no le queda otro destino a nuestro Baltasar, digamos, Spinoza, apocalíptico, que la muerte en la cruz. No quedaba otro destino, digamos, en el siglo I para el Mesías que una muerte en la cruz, ¿no? Incluso la fecha del cuento también es una fecha especial porque los últimos días de abril de 1928 fueron para el 30 de abril, el viernes en el que él muere, es el viernes de Dolores, que es el viernes anterior al Domingo de Ramos. Y todo se desarrolla entre jueves y viernes, como Claro. la Semana Santa. Sí, es Sí. Pascua. Sí, Sí, busqué la fecha ¿no? para ver qué había caído, cómo había caído la Semana Santa de ese año, y es el viernes de Dolores. Sí. Bueno, es un cuento, digamos, con una fuerte impronta también escatológica, ¿no? Mesiánica, digamos, ¿no? Estas dos, lo bajo, lo profundo, ¿no? Tiene esta impronta, a mí me interesa esta impronta calvinista, digamos, que está dicha, ¿no? Está mencionada. Me interesa esta impronta entre lo metodista y lo calvinista del cuento y esta muchacha, que me parece que aparece, cuando aparece también esta muchacha representa siempre lo que a él se le cruza, digamos, ¿no? Lo que él de algún modo siempre habla como con cierto desprecio a la tierra, a la pampa, y sin embargo se le impone, ¿no? Porque acá a nuestro Baltasar la chica se le impone, ¿no? Entra, donde él cerraba, ella entra, ¿no? Entra y está con él, digamos, ¿no? Esta relación de conocimiento. En la intrusa también, porque de la intrusa se quieren deshacer, bueno, se terminan deshaciendo, pero se les impone. No pueden dejar de estar con la intrusa los hermanos, ¿no? Estos hermanos Eduardo y Cristian, que tienen unos nombres tan significativos y también en relación al metodismo. La tierra, ¿no? La tierra como lo que se impone, la tierra como lo que genera un destino también que es casi de predestinación, ¿no? Un destino inexorable, ¿no? El tema de la pampa, el tema de lo que le viene a él,
digamos, de ese poder. Bueno, les digo, me interesa de este cuento, me interesa mucho la cuestión apocalíptica, que fue lo que fui trabajando. La cuestión de Spinoza me parece que es clara también en el texto. No la cuestión de Spinoza porque Borges sea un estudioso de Spinoza, sino qué es lo que él utiliza, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere, digamos, de Spinoza? ¿Cómo se le impone a él Spinoza? Con esta cuestión del infinito, de los espejos, de lo que se refleja, de los mundos paralelos, digamos, ¿no? De los destinos paralelos. No hay encuentro, ¿no? Hay sí destino paralelo en estas situaciones. Creo que el nombre de él también, Baltasar Spinoza, también es una referencia a las espinas, digamos, ¿no? La corona de Cristo. Creo que él, digamos, me parece que hay. A mí siempre me parece que Borges es un pillo. Es un pillo. Es un pícaro. pillo, Es un pícaro, digamos, totalmente. ¿no? La cuestión es que él conoce, yo no sé de dónde, digamos, si él la tenía, como dice todo el mundo, en la británica, cuál eran, digamos, de dónde abrevaba él las cuestiones para saber, digamos, qué relación tenía el libro de Daniel con el Evangelio de Marcos, de dónde abrevaba él esto, ¿no? ¿Dónde lo leía? Pero que lo conoce, ¿no? Porque además uno pone en esto del palimpsesto, en esto que hablamos antes. Por ejemplo, pensar que cuando Ireneo les pone los símbolos, digamos, los animales a los evangelios, esto viene de Ezequiel, Marcos es el león, ¿no? Y el Daniel es arrojado al foso con los leones, ¿no? Digamos, la cantidad de esto quiero decir, el laberinto de espejos espinociano, ¿no? Que aparece en el cuento, como uno puede permanentemente reflejar, ¿no? Volver a reflejar en otro lugar, me parece que él es alguien que, más allá, bueno, esto es aventurado lo que estoy diciendo yo, ¿no? Ya del libro de Daniel y los leones, pero me llama la atención como uno puede empezar a escuchar resonancias y resonancias y resonancias, y son infinitas, ¿no? Que es lo que él quiere proponer, porque propone estos laberintos infinitos, ¿no? De los cuales uno ya después no va a poder salir, porque Spinoza queda atrapado, ¿no? En este lugar. Fíjense que Spinoza es, bueno, en Holanda, digamos, en Ámsterdam, después es expulsado, está considerado, bueno, se traduce como anatema, ¿no? Porque Jerem, en hebreo, que es el expulsado. Jerem es el que hay que sacar, digamos, ¿no? Jerem también es en el libro de Josué, digamos, en toda la línea de deuteronomística, Jerem es lo que se traduce como Guerra Santa, ¿no? Esta línea. Esto que empieza sobre el otro, digamos, en la Biblia hebrea, con el transcurso de los años para el judaísmo, termina siendo el Jerem personal, digamos, ¿no? Alguien es expulsado, pero no es expulsado de la comunidad, es expulsado en el adentro de la comunidad, es expulsado adentro de la comunidad, es destinado al escarnio, digamos, ¿no? Destinado al escarnio, destinado al maltrato, ¿no? A la burla, a no poder salir de su casa, digamos, a todas esas cuestiones, hasta que, bueno, mucha gente terminaba suicidándose, ¿no? Porque esto es lo que digamos, si ven la historia así de Spinoza sufre esto, ¿no? Sufre esto, y de algún modo esto que a Borges en la conferencia, ¿no? de la escuela freudiana dice que le gusta tanto de Spinoza, ¿no? Que es que no acepta, digamos, no acepta ir a la corte de Radio Francia para hacer un libro para Radio Francia, no acepta la universidad, ¿no? Prefiere seguir con sus lentes, puliendo lentes y puliendo, digamos, los destellos de los lentes y pensando su propia filosofía, que estar, digamos, en contacto con